Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta segunda clase de criminalística policial. Hoy vamos a tratar el tema de la identificación y, bueno, por si alguno no ha visto la primera, mi nombre es Carlos Carmona y soy el profesor de este curso. Eh, Como en todos los temas, siempre tenemos a nuestra disposición el temario, en este caso el tema 2, la identificación. El podcast, que en este caso se llama de las marcas de fuego al ADN, y como siempre os recomiendo que lo escuchéis porque realmente creo que ilustra bastante bien el tema. Esta clase que estáis viendo ahora, que es la de la identificación, y finalmente, como siempre, tenéis un cuestionario de autoevaluación que, como digo, no es obligatorio, pero que os sirve probablemente para fijar los conocimientos que hayáis adquirido, ¿vale? Hoy vamos a hablar de la identificación y de la necroidentificación, y vamos a ver un poco esa evolución que ha tenido la identidad humana desde una práctica marca física en la carne, que era la forma de identificar antiguamente, al código en la nube y la identidad digital que se han ido imponiendo últimamente en nuestra civilización, ¿vale? En primer lugar, tenemos que hablar un poco de qué es una dualidad que se produce en la identificación. En primer lugar, tenemos que hablar de que el Estado nos vigila, ¿no? Eso decía el filósofo Michel Foucault, que decía que vivimos en la sociedad de la vigilancia y que el Estado tiene la necesidad de fichar, clasificar y controlar a los individuos para mantener tanto el orden social como la jerarquía. Eh, pero, curiosamente, el sociólogo eh, Goffman lo que nos venía a decir es que, de alguna manera, el ser humano necesita mantener una identidad coherente y predecible para, de alguna manera, mantener una identidad voluntaria que le identifique, que le diferencie de todo el resto de los seres humanos, ¿no? Y por lo tanto, cada individuo se convierte en su propio carcelero, eh, porque quiere de alguna manera preservar o guardar su identidad. Por lo tanto, podríamos decir que la identidad es la cualidad de ser uno mismo, pero fundamentalmente es el desafío de ser diferentes a todos los demás. Eh, Hay que entender un poco lo primero que es la identidad, ¿no? La identidad es la cualidad inherente a todo ser de permanecer sustancialmente el mismo y a la vez diferente de todos los demás, como hemos dicho, ¿no? Para nosotros, o nuestra especialidad, quiero decir, como criminalistas, la identificación es un proceso policial médico-legal que establece la personalidad del individuo y la establece mediante lo que podríamos denominar el principio de cotejo. ¿En qué consiste el principio de cotejo? Bueno, pues es una comparación o un cotejo, efectivamente, entre aquellos datos que son indubitados, es decir, que pertenecen sin ningún género de dudas al individuo, y los datos dudosos que obtenemos a través de, bueno, pues o bien de los restos o de una procedencia incierta, ¿no? Y del cotejo de esos datos indubitados y dubitados es donde se produce la identificación. Si no podemos cotejar con unos datos que sean indubitados, no podemos identificar. Eso tiene que quedar claro, vital. Eh, ¿De dónde viene la identificación? Bueno, pues a ver, esto de muy antiguo, quiero decir, no vamos tampoco pero por ejemplo, ya en el 1750 antes de Cristo,
En Babilonia, con el código Hammurabi, se producía una identificación, y por eso hablábamos de la marca de la carne, donde, bueno, pues por ejemplo, se cortaban las manos al ladrón, se cortaban las orejas al espía, se cortaba, en fin, quiero decir, eran fáciles a la lengua, al blasfemo, en fin, en general era fácil reconocer a los delincuentes porque otra cosa es que fuera culpable por lo que por sus rasgos físicos externos, ¿no? Sin embargo, en paralelo prácticamente aparece la administración. Entonces, ya en Mesopotamia, perdón, la firma, o sea, la firma administrativa permitía la autentificación de documentos y establecer la propiedad, etcétera, etcétera. En Egipto se llevan a cabo los primeros censos demográficos y con que tienen una descripción física muy minuciosa del individuo y que hablan de marcas, de cicatrices, etcétera, etcétera, que permiten asegurar la identidad. Pero los pioneros reales de esto son los chinos. Los chinos ya tenían una, un subsistema biométrico con la huella palmar o sea, que permitía de alguna manera identificar a los delincuentes, ¿vale? Con lo cual, 2000 años antes de que aquí pensáramos en la dactilografía, los chinos ya la estaban utilizando. Mucho más adelante, ya en el siglo XIX, y como hablamos en el tema 1, Bertillon creó podríamos decir que es el padre de la antropometría. Lo que hizo fue que definió 11 medidas óseas que se consideraban inmutables a partir de los 20 años, es decir, que ya no iban a cambiar, y a partir de ahí se hacía una descripción morfológica de los rasgos físicos, ¿no? Aparte de las marcas particulares, claro, las cicatrices, los tatuajes, en fin, etcétera, etcétera. Veis ahí ese esquema donde efectivamente, pues por poneros un ejemplo, las dimensiones, o sea, la altura de la cabeza, el ancho de la cabeza, o, por ejemplo, cosas como la longitud del dedo medio de la mano izquierda, ¿no? En fin, esas eran las 11 medidas que se tomaban de una persona y que, según Bertillon, permitían identificarlas sin ningún género de duda. El problema era que para eso había ideado unas fórmulas matemáticas tan complejas que un error prácticamente milimétrico pues hacía inútil la ficha completa, porque él decía que esas 11 medidas tenían que coincidir exactamente. Claro, en este escenario parece razonable que hubiera que buscar otro método. Y como digo, 2000 años después de los chinos y fundamentalmente con fines administrativos, Herschel usó las huellas dactilares pues para evitar el fraude civil, ¿no? en la India. Empezó a utilizarlas porque descubrió que efectivamente esas huellas eran únicas, no eran imitables, ¿vale? Y eso lo aprovechó Francis Galton y lo que hizo es que demostró matemáticamente que eran únicas y que había tres dogmas. Decía que las huellas eran perennes, que las huellas eran inmutables y, y que las huellas eran diversiformes, eran absolutamente diferentes unas de otras. Y partiendo de eso, pues efectivamente nació lo que conocemos como la dactiloscopia. ¿Quién perfeccionó esto? Pues Bucetich. Bucetich era un investigador argentino perteneciente a la policía que desarrolló este método y permitió identificar por primera vez, utilizando la dactiloscopia en el caso de Francisca de Rojas, a una culpable, en este caso, una mujer. Para no hacer muy larga la historia, Francisca de Rojas era una madre, sus dos hijos aparecieron muertos en casa y ella culpaba a su pareja. Sin embargo, había una huella de la mano en una puerta ensangrentada y Bucetich, utilizando esa huella, demostró más allá de toda duda que quien había cometido realmente el asesinato era Francisca de Rojas.
Esto en España, Oloide Aguilera fue el que, eh, trabajando, porque era contemporáneo de Bucetich, trabajando en España, implantó este sistema en la Guardia Civil en un primer lugar, y es cierto que es el padre de la dactilografía en España. También tenemos que hablar del marco legal de la identificación. Como todos los marcos legales, normalmente tiene una base constitucional. En este caso podríamos decir que el artículo 126, que habla de la averiguación del delito y del aseguramiento de la policía judicial, es la base legal que sustenta la identificación. Y luego tiene dos pilares fundamentales. El pilar penal, que está en la ley criminal, entre los artículos 340 y 342, donde se regula la identificación del cadáver ante una muerte violenta o sospechosa antes de el enterramiento. Es absolutamente necesario. Por lo tanto, hay que recoger efectos personales, hay que hacer una exposición pública si es que no hay reconocimiento, etcétera, etcétera. Y luego otro pilar civil es el que lógicamente se contempla en el artículo 32 del Código Civil, que define la muerte como la extinción de la personalidad civil y requiere que se produzca un registro, en este caso en el registro civil, de esa muerte, ¿no? Sobre todo esto podríamos hablar de que hay un techo operativo, es decir, que ya es de carácter práctico, que es el Real Decreto 32/2009, que aprueba el Protocolo Nacional de Actuación Médico-Forense de la Policía Científica en casos en los que hay múltiples víctimas. Como hemos dicho, la identificación nace de un cotejo y en el caso de un delito es exactamente así, ¿vale? Tenemos unos datos ante mortem de un individuo, que normalmente son datos que están facilitados por familiares, amigos o conocidos en vida de la persona, y por documentos, ¿no? Pues fotografías, historias clínicas, registros odontológicos, en fin, muestras biológicas, etcétera, etcétera, que pueden proporcionar ADN de familiares, en fin, cosas que identifican a esa persona más allá de toda duda. Y lo que hacemos es cotejarlo con datos post-mortem, ¿no? Los que hemos obtenido de los datos físicos y biológicos de un cadáver que en un principio es anónimo. Bueno, pues, ¿qué elementos se cotejan? Pues, hombre, normalmente la reseña necrodactilar, el ADN, tanto óseo como dental, los rasgos antropométricos, las cicatrices, los tatuajes, objetos en el cuerpo, aunque como ya sabéis, estos son menos fiables porque siempre pueden haber sido puestos allí, en fin, etcétera, etcétera. Pero sí que hay que entender que el objetivo, normalmente, además de la identificación de un cadáver, eh, digamos que tiene tres vertientes, no es solamente la investigación del delito. Hay un componente humano que es importante, que es el derecho a morir con la identidad con la que se nació. Parece razonable que ese sea un derecho. Luego está claro que hay otros objetivos que pueden ser económicos, ¿no? Pues a lo mejor herencias, pólizas de seguros, salarios, en fin, que no estén cobrados. Luego hay un interés en la identificación. Y luego, claro, por supuesto, la parte legal, ¿no? Entonces, esos objetivos de la identificación, todos son importantes y todos deben ser tenidos en cuenta. Eh, Gilbert Calabuc, pero vamos, y otros científicos, Gilbert Calabuc lo que pasa es que es español, pues insiste y lleva toda la razón en que la muerte no es un instante, sino que es un proceso. La muerte no se produce por mucho que parezca de forma inmediata. Es verdad que ya estaba establecido el trípode vital de Bichat, que lo que viene a decir es que cuando acaba la función respiratoria, la función circulatoria, la función nerviosa, es cuando se produce la muerte. Y Guibert Calabuch lo que viene a decir es que ese proceso de la muerte pues, podría incluir o podríamos determinar cuatro fases, que serían una muerte aparente, donde las funciones
vitales mínimas son prácticamente imperceptibles, es decir, parece que está muerto, no es que se quebrara la cabeza para ponerle el nombre. Luego está la muerte clínica, que es cuando cesa el latido, la respiración y que potencialmente todavía se puede revertir, es decir, podemos en un momento determinado pues aplicar masaje cardíaco, etcétera, respiración asistida y todavía podría ser reversible, perdón. Luego está la muerte biológica, que ya hay un daño celular y que realmente es irreversible, y ahí es cuando se produce la muerte real, por decirlo de alguna manera. Y luego está la muerte legal, que es cuando se produce la certificación oficial. Es decir, cuando se produce la extinción de la personalidad y se registra en el Código Civil. Hay una serie de fenómenos, en este caso los primeros que vamos a ver son los abióticos, que se producen en el cadáver una vez que desaparece. ¿Vale? Eh, en primer lugar, se produce un enfriamiento, lo que llamamos el rigor mortis. Hay un descenso progresivo de la temperatura aproximadamente de un grado Celsius por cada hora, aunque ya sabéis que eso depende del peso, de la corpulencia, del ambiente, de la temperatura, etcétera, etcétera. La deshidratación, que consiste en la evaporación de líquidos, se produce es un pergaminamiento de la piel y se hunde, se produce un hundimiento ocular y aparece lo que llamamos la mancha negra de Sommer o los signos de Steno Lewis, ¿no? A partir de ahí nos encontramos con las livideces, es decir, hay una acumulación, bueno, una acumulación de sangre que se debe fundamentalmente a la gravedad, es decir, la sangre va hacia abajo y se produce una, porque ya no está circulando, y se produce una coloración violácea donde se acumula, y es importante porque en un momento determinado sabemos si el cadáver, es decir, si no tiene esa acumulación de sangre en la parte más próxima al suelo, pues evidentemente es que alguien ha movido el cadáver, ¿no? Y luego está el rigor mortis, que supone una contracción y un endurecimiento muscular debido a la degradación química y celular. Podríamos hablar, aparte de los abióticos, de los fenómenos cadavéricos, ya hemos hablado del enfriamiento, de la deshidratación, de las livideces y de la rigidez, ¿vale? Pero a continuación empieza la putrefacción, que son fenómenos más tardíos, ¿no? Y esa putrefacción, a su vez, tiene cuatro fases, que son la fase cromática, que es, hay una mancha verde abdominal que se produce fundamentalmente por las bacterias. A continuación está la fase vaya, perdón, enfisematosa, que se produce una hinchazón del cadáver parte de por los gases bacterianos. Hay una fase colicuativa, que ahí lo que se produce es una licuación de los tejidos blandos, se va licuando y finalmente se produce la reducción esquelética, es decir, empieza a desaparecer, por supuesto, la dermis, la carne, y al final desaparecen todas las partes blandas, dejando únicamente el esqueleto. Es verdad que no siempre se llega a la putrefacción. Hay algunos fenómenos que conservan el cadáver, ¿no? Algunos son de carácter natural. Por ejemplo, la saponificación, que lo que ocurre es que se produce la adipocira, que es una especie de grasa que se transforma en una sustancia jabonosa, ¿vale? Se produce fundamentalmente en medios húmedos o acuáticos y permite, es decir, no se produce la putrefacción del cadáver. Hay otros, como la corificación, que es que la piel se convierte en, toma aspecto de cuero recién curtido
y se produce cuando ha habido, por ejemplo, cadáveres que han aparecido en féretros de zinc o de plomo. Luego hay otros que pueden ser dentro de los naturales, que pueden ser ambientales, como por ejemplo la congelación. Han aparecido cadáveres glaciares, etcétera, etcétera, que se produce cuando hay un frío extremo que detiene el metabolismo bacteriano y lo hace de forma indefinida mientras el cuerpo se conserva congelado. Y la momificación, que puede ocurrir por la desecación, aparte de la forma artificial de conseguirla, la desecación rápida por calor y aire seco continuo. Y en cuanto a las artificiales, pues hay algunos que pueden ser temporales, como la refrigeración, es decir, lo que se hace habitualmente con un cadáver hasta que se lo identifica y no se le puede enterrar, como ya habíamos dicho, eh, eh, que se utilizan cámaras frigoríficas que retrasan, pero no detienen la putrefacción. Y luego hay fenómenos de conservación artificiales que son permanentes. Por ejemplo, el embalsamamiento, ¿no? Se produce una inyección de sustancias químicas biocidas que lo que hacen es que preservan el cadáver a largo plazo, ¿no? Y últimamente ha aparecido bueno, últimamente, ya hace años, la plastinación, que se sustituyen los fluidos del cuerpo por polímeros y, bueno, de hecho hay una exposición itinerante donde se pueden ver cadáveres reales en distintas secciones, etcétera, etcétera. Eh, eh, ¿Cómo qué se produce? Es decir, el estudio del cadáver parte del escenario y llega hasta la sala, ¿vale? Eh, eh, Hay dos hitos innegociables. Primero, el levantamiento del cadáver, ¿no? Esto se produce, es un análisis multidisciplinar, es decir, para levantar el cadáver tiene que juntarse el juez, el forense, la policía científica y documentarlo. Tiene un objetivo que es, primero, comprobar la realidad de la muerte y comenzar ahí a proteger la cadena de custodia, de la que ya hemos hablado en el tema 1 y volveremos a hablar de nuevo en el tema 3, y se establece un diagnóstico preliminar de la causa de la muerte, ¿no? Eh, eh, Exige el artículo 343 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal una descripción detallada antes del traslado. Y luego el siguiente paso, pues, sería la autopsia médico-legal. Está regulada en el 343 también de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y autopsia significa ver con los propios ojos y es el procedimiento invasivo en este caso, que es es esencial para extraer la prueba científica pericial irrefutable que vamos a presentar en el proceso judicial, ¿no? Eh, Hoy en día, pues se utilizan sistemas automáticos de identificación. Algunos, bueno, en concreto en España se utiliza el SAI, que hay gente que dice es el AFIS americano. Bueno, a ver, recuerdo que Eloís de Aguilera era español y antes de que los americanos pensaran en utilizar las huellas ya lo hacíamos aquí, ¿vale? Junto con Bucetich. Pero bueno, lo cierto es que su mecanismo utiliza la biometría dactilar y mediante el estudio de las minucias, en fin, las crestas, las bifurcaciones, etcétera, etcétera, pues establece, coteja huellas dubitadas, como hacemos siempre, que son las que tenemos en la cena, con las huellas indubitadas, que a lo mejor, pues efectivamente vienen de las bases de datos del DNI o de donde vengan, ¿vale? Y mediante algoritmos comprueban de forma automatizada. Fijaros que esto antes se hacía sin ordenadores, me imagino que ya os lo imagináis. Es decir, había que ir mirando especialistas huella por huella de quien se pensaba que era o que podían pertenecer las huellas. Claro, hoy en día se cotejan miles de huellas en segundos, ¿no? Y por encima o a la par de esto, ahora se ha desarrollado el ABIS, que es el Sistema Biométrico Europeo de Identificación, ¿vale? Y lo que hace es que ya no solamente se utilizan las huellas dactilares, que también pues integra el reconocimiento facial, la huella del iris,
escaneo 3D, incluso se puede identificar por voz. Su ventaja es que permite cruzar perdón, múltiples vectores de identidad que a veces, pues porque las huellas dactilares no están disponibles o porque están deterioradas, pues no pueden utilizarse, ¿no? Una mención especial merece la odontología forense. La odontología, o sea, el dato científico, para que os hagáis una idea, es que el esmalte dental es el tejido más duro de todo el cuerpo humano. Entre otras cosas, soporta de forma especial las temperaturas muy altas, incluso por encima de los 1000 °C. Perdón. Así que efectivamente podemos tener cadáveres totalmente calcinados y sin embargo poder obtener información de los dientes. El hito histórico que marcó la odontología forense fue el Bazar de la Caridad, el incendio del Bazar de la Caridad en París, donde hubo decenas de cuerpos que estaban prácticamente irreconocibles, y lo que se hicieron es utilizar los registros clínicos de los dentistas, es decir, los datos ante-mortem, y se cotejaron con las víctimas, con más de 100 víctimas que se reunieron en el o que llegó a haber en el Bazar de la Caridad. Y ahí podemos hablar del nacimiento oficial de la odontología forense. Bueno, hay otro salto brutal, este sí que es brutal, ¿no? Cuando Alex Jeffries, que estaba investigando marcadores genéticos, descubre pues que las secuencias de ADN repetitivas crean un patrón que es único e irrepetible para cada individuo, ¿no? Y evidentemente eso tuvo un uso criminalístico casi de forma inmediata, ¿vale? Eh, a diferencia de la dactiloscopia y como pasó con Bucetis, aquí no se, su primer uso, Alex Jeffries era inglés, y su primer uso no fue capturar a un asesino, sino curiosamente se trataba de un niño, bueno, un joven ganés, que decía que era hijo de una ganesa que ya tenía la residencia en Reino Unido y al que querían deportar, y porque decían que no era hijo de esa mujer. Y gracias al ADN se pudo demostrar, más allá de toda duda, que sí que lo era, ¿no? De hecho, el ADN es verdad que ha servido para condenar y para exonerar, ¿no? Podríamos hablar del castigo y del escudo, pero el caso del castigo, por poneros un ejemplo, está el caso de Colin Pitchford, que en Reino Unido en 1987 fue el primer asesino atrapado y condenado gracias a un screening masivo de ADN. Para que os hagáis una idea, toda una población se ofreció de manera voluntaria a dar su ADN. Claro, a él no le quedó más remedio que facilitarlo, y dos adolescentes que habían muerto se tenía rastro de ADN y se le pudo eh, acusar formalmente, con lo cual fue el fin del anonimato genético. Pero también es verdad que ha servido de escudo. El caso de Kirk Blosswood, que en 1993 fue el primer prisionero que estaba ya en el corredor de la muerte, que llevaba 9 años esperando su ejecución, y que efectivamente fue exonerado porque se demostró, gracias a las pruebas de ADN, que acusado eh, había sido acusado injustamente. Por lo tanto, el ADN lo que hace es eliminar la subjetividad humana de la identificación forense. Bueno, lo del ADN, claro, no se quedó en lo que Alex Jeffrey había inventado. Ha habido avances increíbles, ¿no? Por ejemplo, está el tema del ADN mitocondrial, que lo que ocurre con él es que cuando hay muestras que están muy degradadas, como pueden ser huesos antiguos, cabello sin raíz, en fin, etcétera, etcétera, eh, puede revelar el linaje por vía materna del investigado, ¿no?
Luego está la secuenciación masiva, que lo que hace es que permite dibujar al sospechoso, es decir, a partir de una sola gota de sangre, de una sola muestra de ADN, y mediante algoritmos se predice el color del pelo, el del cabello, incluso la ascendencia biogeográfica. Y bueno, otro avance brutal es el que llaman Rapid DNA o Rapid ADN o ADN rápido, que lo que hace es que hay máquinas portátiles que permiten entre 2 y 3 horas sin la secuencia del laboratorio hacer una identificación de ADN, que luego tiene que ser respaldada por el laboratorio. Hay otro montón de actualizaciones o de avances tecnológicos que son muy importantes en la identificación, ¿no? Por ejemplo, está la autopsia virtual o Virtoxity, que mediante tomografía computerizada lo que hace es que sin tener que diseccionar un cadáver, es decir, bueno, para entendernos, con una resonancia magnética, para hablando pronto, pues permite en un momento determinado examinar un cadáver. Luego está el microbioma cutáneo reciente, bueno, no recientemente, ya no tan recientemente, pero se ha demostrado que las bacterias que tenemos en la piel también son únicas, ¿no? Y que por lo tanto podemos en un momento determinado identificar a una persona gracias a esto. Y ahora está otro paso que es el de la huella, de la identidad digital, ¿no? Que a través de nuestras redes sociales, la geolocalización, los metadatos, las contraseñas, pues efectivamente se supone que tenemos, no se supone, tenemos una identidad digital. Pero curiosamente, yo diría que nuestra identidad digital, es decir, nuestros datos, son mucho más difíciles de alterar y borrar del ecosistema digital que nuestra propia genética física. Bueno, hago una mención un poco especial al protocolo de catástrofes del que ya habíamos hablado, el del Real Decreto 32/2009, que lo que establece, muy resumidamente, claro, lo que establece es que cuando se produce, lo primero que tiene que producirse en el protocolo es la localización y recuperación, ¿no? O sea, hay que trabajar en la zona cero para poder recuperar el- los cadáveres y desde ahí garantizar la cadena de custodia, no como en el Jazz 42, por poneros un ejemplo, y tenemos que obtener datos antemortem, o sea, datos postmortem y datos antemortem, que podemos investigar de forma paralela, ¿no? Los postmortem los tenemos bueno, pues en la propia autopsia o en la data digital o en el ADN, y los datos antemortem, pues mediante entrevistas con familiares, recopilación de historiales médicos, en fin, lo que hayamos hablado antes también, ¿no? A partir de ahí se prepara el informe, que lo que hace es que sigue las normas de Interpol, donde hay cuestionarios diferentes para los datos antemortem y los datos postmortem, etcétera, etcétera. Y por último, se produce una comparación técnica por un equipo, no por una sola persona, para llegar a la identificación absoluta de una persona. En resumen, se impone el método científico, ¿no? Tenemos que pensar que, como decía Olori, sin la capacidad de distinguirnos individualmente, la sociedad colapsaría. Eh, que la identificación forense ha conseguido desterrar ya la subjetividad visual, ¿no? Y que el dolor o el estrés no invalidan el reconocimiento familiar y que realmente, que era lo que se hacía antes, claro, eso que vemos en las películas de levantar la sábana, ¿es este su hijo? Sí. Bueno, pues es que eso es muy complicado, ¿no? Pues eso se sustituye por el método científico, afortunadamente, y así se consolida el último derecho, ¿no? Que es que eh, la victoria de la ciencia sobre el anonimato y la restitución del nombre al individuo es un derecho que se conserva hasta después de muerto. Y esto ha sido todo en la clase de hoy. Por supuesto, ya sabéis que tenéis mi correo en la plataforma. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queréis plantear,
estoy a vuestra entera disposición y tendréis cumplida respuesta en un breve espacio de tiempo. Un saludo y hasta la próxima clase.